Vamos a estudiar la palabra de Dios nuevamente, así que les envío un cordial saludo a todos con el gran anhelo en nuestro corazón de que Dios nos bendiga. Hoy el tema es acerca de la resurrección. La resurrección tiene que ver con la promesa que Jesús nos hace con respecto de levantarnos de la tumba, volver a la vida, pero una vida más excelente, una vida más gloriosa. La resurrección es un hecho real, pero quiero que tengamos en cuenta que es diferente la palabra resurrección a reencarnación. Hay algunas sectas que creen en la reencarnación, pero ignoran lo que significa totalmente lo que quiso decir el Señor con la palabra resurrección. Resurrección es lo que sucedió con Cristo cuando murió y resucitó. Para poder estudiar este tema de la resurrección, yo quiero que miremos el significado. La resurrección es la creencia consistente en que la esencia individual de una persona, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente, luego de la muerte biológica. Esto es resurrección, empezar una nueva vida después de la muerte. Igual lo que pasó con Jesucristo en el tiempo de que murió y resucitó. Así que podemos estar conscientes de lo que sucedió con el Señor. El término resurrección es del sustantivo latino resuscitio o resucitar. Declinación derivado del verbo resurgo, levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, dar nuevo ser o nueva vida. Es la creencia que sostiene una persona puede recobrar la vida después de la muerte. Esto es resurrección. Puede recobrar la vida después de la muerte. Así que es clara la palabra cuando nos habla de la resurrección, y podemos mirar a través de la Biblia lo que nos enseña Jesús. Ahora, ya les dije que habría el concepto de resurrección y reencarnación. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección. En la reencarnación creen algunas sectas religiosas como el hinduismo, el jainismo, el sijismo, el budismo, el shinto y el taoísmo. Los taoístas también creen en la reencarnación. Ojo, ellos creen que cuando una persona muere, en el momento que está muriendo, y en ese momento están haciendo una persona o un animal, sea un perro, una vaca, una gallina. Entonces, como usted se está saliendo del cuerpo, en ese momento que el otro ser está naciendo, usted va a reencarnar en ese cuerpo. Ese es el concepto de la reencarnación. Por eso en la India no sacrifican el ganado, no, porque ellos creen que si sacrifican una vaca, un ternero, ellos creen que de pronto ahí puede estar alguno de sus familiares que murió, alguno de sus ancestros que murió antepasado. Piensan eso. Entonces por eso ellos no son vegetarianos, totalmente no creen, no pueden.
supuestamente, porque ese es el sistema errado de la reencarnación. La resurrección es diferente. La resurrección es que la persona muere, pero se va a levantar con un cuerpo diferente al que tenía antes. Puede ser diferente en estructura, ¿sí? No diferente en apariencia, porque en la resurrección de Cristo la Biblia enseña que Él resucitó igual, normal, como había muerto. Inclusive la Biblia enseña que hasta la cicatriz de los clavos y de la lanza estaban en su cuerpo cuando resucitó, como testimonio para los apóstoles. Entonces, la resurrección es levantarnos nuevamente con un cuerpo, pero con un material diferente, ya un material glorificado, ya no es corruptible, porque vamos a vivir por la eternidad. Es un hecho, esto es real. El Espíritu Santo nos da testimonio de que la resurrección es real. Que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos nos levantará también a nosotros de la tumba, a los que hayamos partido a la eternidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Vamos a leerla. Marcos capítulo 12, verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, o sea, los saduceos dicen que no hay resurrección, ¿sí? Yo me imagino cómo quedaron los saduceos. Los saduceos quedaron totalmente avergonzados al saber que Jesús murió y que al tercer día resucitó. Nos vamos a levantar de la tumba y la Biblia dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese es el concepto bíblico. Y algunas religiones tienen también ese concepto, porque algunos piensan que si la persona fue muy amable, muy buena persona, muy buen prójimo, puede reencarnar en un animal noble, pero que si fue muy malo, reencarna en un animal drástico, en una bestia indomable. Ya ese es el concepto de algunas religiones, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender lo que significa realmente, lo que significa la palabra resurrección y no reencarnación. Y no reencarnación, hay que entender. Aquí estamos mirando lo que es el concepto de la resurrección en las Escrituras, para poder entender lo que el precioso Salvador nos quiso hablar con respecto de la resurrección. Hay pasajes bíblicos que nos enseñan realmente lo que significa la palabra resurrección. Entonces estábamos hablando aquí. Maestro, fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces, este era el concepto de lo que estaba allí hablando los
que no creían en la resurrección, ¿sí? No creían en la resurrección. ¿Quién eran? Los saduceos. Entonces le contaron esta historia a Jesús como para tentarle, como para avergonzarlo, como para echarle abajo la teoría de la resurrección. Y le dijeron, y murió ese hermano y la viuda no tuvo hijos. Entonces se casó el siguiente hermano con la viuda para dejar descendencia a su hermano. Y se murió él también y tampoco dejó hijos. Y dicen los saduceos que así sucedió y pasó con 7 hermanos. Y que luego murió el séptimo y el séptimo tampoco dejó hijos. Y para meter a Jesús en una encrucijada de una respuesta difícil, le dijeron, entonces en la resurrección, si usted dice que es resurrección, porque nosotros los saduceos no creemos en la resurrección, entonces en la resurrección, ¿de quién es esposa esta mujer? Si se casó con los 7. O sea, fueron muriendo y se fue casando. Moría el uno y se casaba con el otro, y moría ese y se casaba con el otro. Y con ninguno dejó hijos. Entonces ellos estaban discutiendo de cuál de los 7 es esposa. Ahí está la palabra, ¿sí? Maestro, Moisés nos enseñó que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, como queriéndole decir a Jesús, usted que cree y enseña y dice que es resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos o de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposa o se casaron con ella. Era una pregunta bastante complicada que le hacían a Jesús para tratar de avergonzarlo y de echarle abajo la teoría de que sí hay resurrección. Y Jesús les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? O sea, les digo, ustedes hablan cosas sin conocimiento, hablando cosas infladas sin base. Les dijo, ¿no erráis por esto? ¿No es un error en la pregunta que me están haciendo? ¿Tienen base bíblica para que me hagan preguntas como estas? Dice, porque ignoráis las escrituras. Mire, cuando una persona ignora las escrituras, saca una cantidad de conclusiones erradas de la palabra de Dios y de conceptos espirituales. Aparte de eso, ignoraban las escrituras y ignoraban el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, Jesús confirmando la resurrección, dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, allí no habrá discusión por matrimonio, porque no habrá matrimonio. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesús les dijo, recordándole las escrituras cuando Dios le habló a Moisés para enviarlo a liberar al pueblo de Israel en Egipto.
y le dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo él habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Ya estaban muertos. Cuando Dios le habló a Moisés, ya estaban muertos Abraham, Moisés y Jacob. Perdón, Abraham dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los tres patriarcas más antiguos. Y ya estaban muertos, mas sin embargo Dios los cuenta como vivos, porque estaban destinados o están destinados a la resurrección. Así que la resurrección es un hecho. Vamos a resucitar los que nos morimos. Por eso los cristianos, cuando alguien muere, no es tanto el problema, no es tanto nosotros. Sí duele en nuestro corazón porque somos humanos y se nos va un ser querido, pero sabemos que se va con una esperanza, es que nos vamos a volver a ver en el tiempo de la resurrección, porque vamos a resucitar, ¿sí? En el libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os hemos predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El evangelio que hemos recibido es el evangelio que nos brinda salvación si no hemos creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, aparte de haber muerto, fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, aquí figura la muerte, la sepultura de Jesús y la resurrección. Iglesia, estamos seguros de la resurrección de los muertos. Las personas que mueren van a resucitar, se van a levantar de la tumba y vamos a ser bendecidos. Entonces, luego dice, aparte de que resucitó conforme a las Escrituras, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. Después de esto apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribió esta carta, escribió que a muchas personas Jesús se les había aparecido después de la resurrección, ¿sí? Personas que algunos habían muerto y otros estaban vivos de la época que se escribió esta carta. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo me apareció a mí, dijo Pablo. Porque Pablo tuvo la experiencia de encontrarse cara a cara con Jesús. No se me olvidan las palabras de Pablo cuando le dijo al Señor: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Era el mismo Cristo poderoso que había resucitado. Ojo, no había reencarnado, había resucitado de los muertos. Porque quiero aclarar ese punto. No hay reencarnación, pero sí hay resurrección. Aquí echamos abajo
Y estamos refutando la teoría de los que creen en la reencarnación, como el hinduismo, como el taoísmo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de resurrección, sí existe. Y se apareció a más de 500 hermanos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros, entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? O sea, Pablo estaba afrontando un problema difícil en la iglesia de los Corintios, porque algunos tenían el concepto de la resurrección y otros decían, no hay resurrección. ¿Sí? Inclusive hay algunos cristianos que todavía tienen problemas para creer con claridad acerca de la resurrección. Y por eso es que no se estiman. Y por eso a veces no vivimos la vida cristiana como debiéramos. Porque creemos que la vida es como dijo el apóstol Santiago: comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, como quien dice, la vida es una y hay que gozarla. Así que cuando nos morimos y acaba todo, desaparecemos de sobre la faz de la tierra. Y algunos venimos a ser ni peores que los hinduistas, porque los hinduistas al menos creen que las personas reencarnan en una bestia, en un animal. Y hay algunos que creen que se mueren y se desaparecen. Yo quiero decirles, no. La gente se muere, pero va destinada a la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Fue Dios el Padre que lo resucitó, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, si usted no cree en la resurrección, su fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, si no creen en la resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, pero por Cristo la resurrección. Esto es maravilloso. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados o resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, el cual, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las sujetó, todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay resurrección. Llegó el momento de poder entender. Dice en Juan 5,
28 podemos leer un pasaje muy hermoso. Juan 5, 28. La Biblia nos enseña algo maravilloso. Dice de la siguiente manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Aquí está hablando de una resurrección. Todos los que están en los sepulcros, llegará el momento en donde ellos tienen que oír la voz del Señor. Porque la Biblia dice que Él vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Y cuando Él haga el llamado, todos tenemos que levantarnos de la tumba. Los que hemos muerto y los que estamos vivos seremos transformados. Luego dice: y los que hicieron lo bueno. Quiero concluir con este texto. Cuando hablamos de resurrección es que su vida no se acaba cuando muere. Su vida continúa. Haya hecho cosas buenas o haya hecho cosas malas. Haya vivido para Dios o haya vivido para el enemigo. O haya vivido en sus placeres pasionales. Haya vivido como haya vivido. Tendrás que resucitar. Dice Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso este texto es clave. Hay resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que sí hay una resurrección para buenos y malos, ¿sí? Y hay otra versión bíblica, otra versión que dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Esto es lo que la Biblia dice. A resurrección. Y aquí dice: saldrán a condenación. Resucitarán para ser condenados. O sea, todos, justos e injustos, vamos a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. No olviden, hay una resurrección y tendremos que darle cuenta a Dios. Es el momento de apegarnos a la promesa de Dios, de entregarle nuestro corazón y decirle: Padre, gracias. Señor, gracias por esta palabra. Y te pido una bendición especial y ruego que bendiga en gran manera a todos los que se conectaron a través de este medio. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Bendito el Señor. Quiero saludar